Shalom Alejen, hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial y su amado Hijo Jesucristo esté con ustedes. Cordial saludo de parte del Rincón de la Palabra. Hoy quiero compartir esta reflexión. Es como una exégesis del pasaje de la hemorroísa. Vamos a iniciar viendo la palabra en Isaías 55:6, donde la palabra nos dice: Buscad a Yahweh mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Esta palabra es muy conocida dentro de el ambiente espiritual porque nos invita a encontrar a Jesús, al Padre a través de Jesús, mientras está cerca, nos indica. Sabemos que para los últimos tiempos la palabra va a escasear y también así sus mensajeros, los buenos, porque hay mucho mensajero malo, dice la palabra que tendremos muchos falsos profetas. Pues bien, en los evangelios de Marco y Mateo vemos a un Jesús que hace milagros. Lo vemos deteniendo una tormenta, viene de predicar a mucha gente, pasa el mar y detiene una tormenta, y llega a la orilla y sana a un endemoniado. Después viene un principal de la sinagoga y le ruega por su hija y él va y la resucita. En el camino le aparece esta mujer hemorroísa y la sana. Entonces son facetas muy diferentes de nuestro Señor a través del camino, en el cual podemos ver que Él da órdenes a la naturaleza, donde Él expulsa demonios, resucita muertos, sana enfermedades. Todo este accionar, esta constante de milagros de Jesús en su camino nos demuestra que no importa el lugar, no importa la situación, no importa las personas, Él está siempre dispuesto a estar favoreciendo a su creación, a nosotros, de acuerdo a las circunstancias que estemos pasando. Si nosotros nos vamos al pasaje Marcos 5:25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. En este pasaje Jesús va con Jairo porque él aboga por su hija. Pero esta mujer, al tener esta necesidad, va y toca el borde de su manto, dice la palabra. Podemos ver entonces que nos habla de un tiempo. Esta mujer tuvo 12 años de sufrimiento con respecto a esto. Si nosotros revisamos la palabra, en Números 15:39 nos dice la palabra. Números 15:39 nos dice: y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Yahweh, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Lo que está hablando aquí son las franjas, son los zip de la talí que usaban que usan los judíos actualmente. Los zip, bueno, no tengo de momento una talí, pero el manto que se usa, también se le llama sábana. Esta talí, al finalizar en ambos lados, tiene esto, se llaman zip, son 4 de cada lado, son 8 en total. Y esto lo que representa es que le recuerda a los judíos los mandamientos de la Torá. No los 10 que nosotros conocemos, sino representa los 613 mandamientos de la Torá. ¿Y por qué 613? Bueno, el número es interesante, porque la sumatoria de las letras del alfabeto hebreo suman 600. Si a esos 600 se le suman los 8 zip, son 608, más los 5 nudos que lleva el zip, son 613. La talí simboliza todo eso. ¿Y para qué es? Repito la palabra,
que dice, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Yahweh. Entonces, vemos nosotros que esos 12 años lo que viene a representar es que esta mujer lo que tenía que hacer era volver sus ojos a Jesús. Ella durante todo este tiempo sin Dios, sin Yahweh en su corazón, ella estaba a su merced. Por eso lo dice la palabra, y no miréis en pos de vuestro corazón. ¿Por qué ella no había sido sana? Porque había apostado a lo que ella creía. Dice que toda la plata la había gastado en médicos y quién sabe qué más, medicamentos y cuestiones. Ella no había confiado en un Dios que tiene el poder para sanarla, sino había confiado en su corazón y en lo que este corazón le decía. Por eso lo largo de su espera en su sanación, hasta que nos dice la palabra en Marcos, que hasta que ella oyó hablar de Jesús y fue y lo buscó. Entonces ahí cambió esta situación de ella en cuanto a su sanación. Oyó de Jesús. Recordemos con el pasaje que iniciamos de Isaías 55 que dice, buscad a Yahweh mientras pueda ser hallado. Jesús estaba pasando en ese momento. Iba con Jairo de la orilla del río hacia donde éste vivía. En ese impasse, en ese tiempo, ella tuvo la oportunidad de buscarlo. Porque ella pudo haber escuchado a Jesús y no creer. Ella hubiera dicho, ¿cuánto no he gastado yo en médicos, en la gente que conoce, en la gente que sabe? Esto es un profeta. Entonces, el asunto ya de pasar a creer en alguien que tiene una profesión, en alguien que usted no ve, en nuestro caso que no lo vemos, en el caso de ella que no lo conocía, ¿cómo va a apostar ella ahora? Entonces dice, buscad a Yahweh mientras pueda ser hallado. Entonces ella tomó esa decisión, lo buscó en el momento de ser hallado. Mientras viajaba en la multitud, ella se le acercó y tocó el borde de su manto, nos dice la palabra. Entonces sí, ella oyó a Jesús y realmente lo oyó. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, pueblo, que el Señor es uno, el Señor es nuestro Dios. Y ella acotó esto en su vida y todo comenzó a cambiar. Tenemos otro punto donde dice que ella nos dice la palabra, si tan solo, dice, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Vea qué interesante. La versión de Lucas en 8:44 nos dice, si tan solo toco el borde de su manto. Esta parte es importante. ¿Por qué dice borde? El borde. En la versión de Marcos y en la versión de Mateo nos dice, si tocare tan solamente su manto, pero ella no toca el manto, ella toca el borde del manto. Pero el borde, a la hora que nosotros hacemos la traducción de acuerdo a la palabra, la palabra en hebreo, vemos que ella se está refiriendo a los zip, precisamente el que le mostré ahora. El borde es la parte final del manto. Eso se conoce también como las alas, se conoce también como flancos, como flecos, que son los flecos de las franjas de los talit. Estos flecos, estas franjas de los cuales nos está hablando la palabra, ¿verdad? En Números decía la palabra, y os servirá de franja para que cuando los veáis, o sea, de franja, de flecos, de alas, es esa parte que termina, que se sale del manto, lo que esta mujer tocó. ¿Y por qué es relevante que hagamos la acotación precisamente de que ella tocara no el manto, sino los flecos, las alas de la talit? Si nosotros revisamos Malaquías 4:2, la palabra nos dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Vea qué hermosa profecía. Está hablando, sí, y en sus alas traerá salvación. ¿Cuáles alas? Para esta mujer estaba hablando de las alas de la talit. Cuando ella tocó esas alas, tocó el zipzit del maestro,
Ella estaba tocando la salvación, nos dice Malaquías. Y usted dice, pero si ella fue sana, no salva. Vea qué interesante. Vuelvo a la palabra en Marcos, donde dice, si tocare tan solamente su manto, en Lucas, si lo leemos en Lucas, dice, si tan solo tocare yo el borde, las alas de su manto, dice, seré salva. Vea qué interesante. Ella no dice sana, dice salva. Lo que está hablando Malaquías. En sus alas está la salvación. Entonces ella estaba alcanzando la salvación y por ende al alcanzar la salvación inmediatamente viene la sanación. Porque si tocara tan solamente su manto, seré salva. Muchos de nosotros andamos buscando sanación y no salvación. Al rato por eso el Señor no responde a nosotros, porque no andamos buscando lo que debemos buscar. Su palabra nos dice a nosotros, pedís y no recibís porque pedís para vuestros deleites. Lógicamente que si yo estoy enfermo no va a tener deleite en nada de lo que haga. Si estoy sano voy a tener deleite en todo lo que pueda disfrutar de la vida. Pero ¿qué hay de la parte que me corresponde a mí de agradecimiento con mi Creador? Y esto es lo que al fin y al cabo este pasaje de la hemorroísa nos quiere enseñar. Nosotros tenemos que buscar las alas de la salvación para nuestra vida y el Señor vendrá a darnos la sanación que nos corresponde a nosotros de acuerdo a la bendición que recibamos de Él. Yo te transmito esto que el Espíritu ha hablado a mi corazón para que tú también busques al Maestro. Busque esos zip como lo hizo la hemorroísa. Y después de haber malgastado toda nuestra vida en cosas de este mundo, comencemos a invertirlas en el mundo espiritual para que recibamos la salvación y por ende la sanación. Y yo te digo entonces, si tan solo, hermano, si tan solo, tú sabrás lo que Dios tiene para ti. Se te ama en el amor de Cristo.